nombre es Daniel Pérez y soy salvo por la gracia de Dios. Cristo me salvó del poder de mi pecado y de la ira de Dios. Dios Padre me ha dado un espíritu que puedo clamar, Padre mío, a Él. Le doy gracias y le doy honra y le doy gloria por eso. Mi nombre es Daniel Pérez, me crié en Brownsville, Texas, en la frontera, en el Valle de Texas. Mis padres eran inmigrantes de México, vinieron a los Estados Unidos para mejorar nuestra vida. Me acuerdo cuando era pequeño, no era muy diferente que los otros niños en mi barrio. No teníamos todas las conveniencias en el hogar, pero tampoco no nos faltó nada. Nunca fuimos con hambre a la cama, nunca estuvimos mal vestidos. Dios siempre provenió, siempre nos dio lo que necesitábamos. Me acuerdo de pequeño, no recuerdo ningún abuso en mi familia, no me acuerdo de ninguna borracheras o drogadicciones en mis padres. Mis padres eran moral, siempre trabajaban, mi madre se quedaba en la casa y ella nos crió muy fuerte, mi mamá. Espiritualmente, no íbamos a la iglesia. Si me fueras preguntado lo que era en aquel entonces, todos te hubiéramos dicho que éramos católicos, pero nunca íbamos a la iglesia. La única veces que atendíamos la iglesia era un funeral o una boda. La única experiencia espiritual que puedes decir que tuve es, antes de dormir, mi mamá me ponía, me persinaba, hacía el signo de la cruz sobre mí antes de dormir, y eso me daba un sentido de paz antes de que dormía. Pero nunca íbamos a la iglesia, no éramos personas espirituales o religiosas. Cuando empecé a ir a la primaria, a la escuela, sacaba buenos grados, era un buen hijo, un buen niño, respetaba a la gente mayor que yo, respetaba y honraba a mis padres. Cuando empecé a ir a middle school en el Valle, es cuando mi vida empezó a cambiar. Empecé y noté que las drogas empezaron a entrar al barrio donde yo vivía. Empezó a afectar nuestras vidas, en nuestros hermanos mayores, los amigos mayores que teníamos también. Y vimos los efectos negativos que tuvieron en las personas que nosotros queríamos, especialmente en el hogar. Yo y mis amigos que eran de mi misma edad, nos dijimos que nunca nosotros nos íbamos a involucrar en la drogadicción o ese estilo de vida. Nunca. Pero íbamos a ser policías, nos dijimos, o bomberos o otras profesiones tal como esas. Cuando empecé a ir a la high school, todo cambió muy rápido. Mi vida cambió en el verano, antes de ir a la high school cambió. Ya estaba en ese entonces usando droga, todo había cambiado, todo lo que habíamos comprometido se nos había olvidado. Empezamos a notar otras cosas. Ya no jugábamos con los juguetes que antes teníamos, empezamos a notar otras muchachas, la droga, amigos, la popularidad, y eso es lo que queríamos. Empecé a experimentar con la marihuana, la cocaína, el alcohol. Era muy accesible donde yo vivía. En el barrio donde yo vivía se glorificaba mucho en el ambiente. Me crié en un ambiente donde se glorificaba la drogadicción, el narcotráfico, la venta de droga también. Y la droga para nosotros era muy fácil de agarrar. Y para sostener nuestra adicción, para sostener el estilo de vida que nosotros queríamos vivir, empezamos a vender en las escuelas, empezamos a robar, empezamos a robar a gente, a entrar a casas y robar cosas a las tiendas. No nos importaba lo que nosotros decíamos, andábamos viviendo una vida muy recia. Si tomaras una foto de mi vida en ese entonces, la pasábamos las tardes, los días, no íbamos a la escuela, sino nos la pasábamos haciendo drogas, escuchando narcocorridos, y nomás te puedes imaginar lo que eso puede hacer en el corazón de un muchacho pecaminoso. Todos mis pensamientos, todas las intenciones de mi corazón eran pecaminosas solamente. La palabra de Dios es real. No nos importaba nada más. Queríamos involucrarnos en el pecado, queríamos
hacer droga, me gustaba, mi mamá me aconsejaba contra eso, pero yo era rebelde, no me importaba y continuamos ese estilo de vida. Y en ese entonces me acuerdo que todo paró muy rápidamente. Fui arrestado por un robo que cometí a mano armada. Me arrestaron, fui al centro de corrección para juveniles y ahí estuve por unos meses. Fui a varios centros de detención y me dejaron salir. Me regresaron a mi hogar. Y hasta hoy todavía me sorprende qué tan fácil un juvenil, después de cometer un crimen de tan alta gravedad, puede salir como si nada. Salí en probation. 4 meses después me arrestaron de nuevo. La policía, mi probation officer entraron a mi hogar, encontraron armas, droga, y en ese entonces me mandaron para Texas Youth Commission. Es ahí donde primero escuché el Evangelio de Cristo, o el mencionar que Cristo me puede salvar. Me acuerdo que estando allí me puse a pensar mucho. En ese entonces me puse a pensar mucho, empecé a notar y escuchar que mis amigos que estaban libres, su vida era una vida de perdición. Estaban perdidos en la drogadicción, unos arrestados, un amigo murió, mi hermano mayor fue arrestado también y estaba en la prisión, y mi madre estaba sufriendo mucho. Nadie me escribía, solamente mi mamá. Y me acuerdo que sufría mucho ella, y yo pensé que tengo que cambiar mi manera de vivir. O sea, yo me amaba a mí mismo mucho que me puse a pensar, yo no quiero arruinar mi vida, yo quiero preservar mi vida. Yo no quiero terminar en una vida de drogadicción, yo no quiero terminar en la prisión, yo no quiero terminar muerto. Yo quería guardar mi vida, no quería vivir una vida de perdición. Tuve que hacer una decisión y decidí cambiar mi vida. Yo me dije, voy a aceptar la religión. Empecé a atender juntos y cristianos, cultos cristianos, allí donde estaba en Texas Youth Commission, todos los domingos. Y todos los domingos se convirtió como rutina. Me empecé a limpiar mi vida, empecé a hablar como cristiano, leer mi Biblia, memorizar escrituras, juntarme con cristianos, hablar como cristianos, caminar como un cristiano. Una rutina cada domingo que yo hacía. Cada domingo rededicaba mi vida a Cristo. Iba y repetía la oración después del evangelista para que yo recibiera a Cristo en mi corazón, como un refresco cada domingo, otra vez a rededicar mi vida. Y es lo que yo hice. Y solamente digo eso porque es a causa de un evangelio defectuoso que yo aprendí cómo ser un fariseo, cómo ser un legalista. El evangelio que predicaba el evangelista que venía los domingos era de un evangelio que me prometía una vida mejor, un Cristo que tenía un maravilloso plan para mi vida, un Cristo que me va a limpiar, que va a mejorar mi vida, me va a prosperar en todo lo que yo haga. Y era exactamente lo que yo necesitaba. Necesitaba a un Cristo que me ayudara en los planes que yo tenía y a conformar mi vida en una vida moral, porque ya no quería yo regresar para atrás a mi estilo de vida que yo quería. Yo quería preservar mi vida. Y es lo que hice. Empecé a conformar a esa vida. La realidad era que yo no era salvo, era como un lobo enjaulado. O sea, Cristo no entró a mi corazón. Cristo no entró a mi corazón, no me regeneró. Era un lobo enjaulado. Por fuera era limpio, por fuera era moral, era una formalidad externa. Y la gente estaba orgullosa de mí. Y la gente me aplaudía porque los cambios que yo había hecho en mi vida, mi mamá estaba orgullosa de mí, todos estaban orgullosos de mí, a todos nadie podía creer cómo tanto había cambiado. Y si todos eran felices conmigo, pues yo pensé que Dios estaba feliz conmigo también. Completé el programa
allí, pero todavía era un esclavo del pecado. La realidad era que en secreto, cuando era solo yo, cuando estaba solo yo y que yo pensaba que nadie estaba viendo, aunque nadie puede escapar los ojos de Dios, era ahí cuando yo pecaba gravemente contra el Señor, gravemente contra el Señor. Dice Cristo Jesús en el libro de Juan capítulo 8 que el que comete pecado es esclavo del pecado, y ese era yo era un esclavo del pecado, no había sido libre, no había respondido al Evangelio apropiadamente como Cristo invita al pecador en arrepentimiento y fe. Después del tiempo, me convertí en nada menos que un sepulcro blanqueado. Terminé yendo a una casa de rehabilitación en San Antonio, Texas. Inmediatamente empecé a involucrarme en las cosas cristianas ahí también. Me junté con otros cristianos, empezamos a juntarnos en cultos con estudios bíblicos, predicando, leyendo la Biblia, cosas así. Y después de que recibí privilegios en esa casa, después de varios meses, empecé a ir a una iglesia local aquí en San Antonio. Y entrando a la iglesia, me empecé a juntar con otros cristianos, no había ningún problema allí. Yo hablaba como cristiano, ahí es donde conocí a mi esposa Bárbara, que ahora es mi esposa. Y me gustó, y hasta con más celo, empecé a convertirme en cristiano. Empecé a hablar más como cristiano, empecé a memorizar más escritura, empecé a leer más la Biblia para impresionar a ella. Y después del tiempo, después de que completé ese programa en San Antonio, me dejaron ir y fui a Brownsville, Texas, donde terminé mi parole. Me casé con mi esposa, regresé, recibí un empleo en San Antonio, Texas. Después de que nos mudamos para San Antonio, yo recibí un empleo en la compañía de agua, de tratamiento de agua aquí local. Empezamos a atender una iglesia, yo y mi esposa. Dios nos bendició con una hija. Todas las cosas, yo pensaba, estaban cayendo en lugar. Pensaba que Dios me está bendiciendo y Dios ha de estar contento conmigo. Pero en realidad eso no era. Demostré no ser un hijo de Dios cuando me empecé a alejar de las cosas de Dios. Empecé a leer su palabra, paré de leer su palabra, paré de orar, ya no me interesaban las cosas de Dios, y poco a poco, a través de los años, ya no pude esconder mi pecado. Ya no pude. El cristianismo que yo estaba viviendo era un cristianismo falso y me pesaba. Ya no pude vivir ese estilo de vida, y la máscara que escondía a la persona real que yo era se empezó a caer poco a poco. Y después de 2 años en mi matrimonio, yo me alejé de la iglesia, dejé de ir a la iglesia. Me deshice de Cristo como una ayuda que ya no necesitaba. O sea, yo necesitaba a Cristo cuando estaba encerrado, cuando estaba en el centro de detención. Lo necesitaba emocionalmente, necesitaba la paz, necesitaba que mi mente se preocupaba con otras cosas, especialmente la religión, para tener esperanza. Pero ya no lo necesitaba. Ya había conquistado a mi mujer, y yo ya podía caminar solo. Tenía un buen trabajo, me estaban dando promociones en el trabajo, tenía un buen hogar, tenía hijas, era un buen padre, era una persona moral, ya no hacía drogas. Ya no necesitaba a Cristo, y me deshice de Cristo rápidamente, como si fuera una ropa vieja que ya no necesitaba. Y poco a poco el pecado en mi corazón empezó a brotar más y más y más. Empecé a involucrarme en cosas que de veras molestaban a mi esposa. Empecé a tomar, empecé a juntarme con amigos del trabajo, los íbamos a las cantinas a jugar billar y a tomar y a hacer cosas que realmente un padre de casa, un esposo, no se debe de involucrar. Empecé a vivir una vida pecaminosa, una doble vida, una vida en secreto, escondida de mi esposa. Pecaba contra ella, pecaba contra Dios. Pero si tú me fueras preguntado en ese entonces si yo era un cristiano, yo te fuera respondido que sí era un cristiano.
que cuando estaba en la prisión yo había entregado mi vida, que yo había aceptado a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Es lo que yo te fuera respondido cuando realmente no era un hijo de Dios, que no había respondido yo al Evangelio apropiadamente en arrepentimiento y en fe. O sea, cuando yo respondí al Evangelio era más para preservar mi vida y no para recibir la vida que da Cristo. O sea, yo fui al Evangelio por mí y no por Cristo. La decepción que yo tenía es que yo me hacía cristiano. En las cosas que yo hacía, me hacían cristiano. Cuando en realidad la verdad de la palabra es que Dios hace al cristiano, que Dios convierte a la persona y la hace cristiana. Yo estaba viviendo una decepción grandemente, pero Dios, a través de su gracia, abrió mis ojos, abrió mi mente para entender la verdad que yo era un pecador. Era en la parte de mi vida más oscura que Dios me abrió los ojos a esta verdad, que Dios trajo luz a mi vida, luz del Evangelio, la luz que me demostraba quién yo era realmente. Era un pecador, había cometido crímenes contra Dios. Mi récord criminal aquí en la tierra estaba limpia, pero el récord criminal en el cielo estaba grande, muy grande, muy grande. La gracia de Dios no estaba sobre mi vida, sino la ira de Dios estaba sobre mi vida. Esa era la realidad. En ese entonces yo pensaba, mi familia ya me pesaba, mi familia me estaba deteniendo, yo quería perseguir a mi pecado, yo quería servir a la carne, yo quería darle gusto a la carne en todo lo que yo quería hacer, y yo miraba a mi familia, a mi hogar como algo que me detenía. So decidí divorciarme de mi esposa, pero en ese entonces, como te digo, solamente por la gracia de Dios, Él abrió mis ojos, abrió mi mente para ver lo que yo estaba haciendo y el grave pecado que yo estaba cometiendo. O sea, todo lo bueno que Dios me ha dado, yo lo he maltratado. Todo lo bueno que Dios me ha dado, yo lo he usado contra Él para pecar contra el Señor. Yo no merezco estar aquí sentado frente de ustedes dándoles testimonio de la gracia de Dios como un objeto de su amor. Si yo recibiera lo que yo merezco, yo estuviera en el infierno en este momento, dando testimonio de la justicia de Dios como un objeto de la ira de Dios. Toda persona ha pecado. Todos han caído cortos de la gloria de Dios. Todos merecen la ira de Dios. Pero Dios en su grande amor ha mandado a su Hijo para morir por mis pecados. Y Dios por primera vez abrió mis ojos para empezar a entender realmente las cosas espirituales que se encuentran en su palabra. Yo realicé en ese entonces, empecé a ver que lo que yo estaba haciendo era un grave pecado, que no podía hacer eso. Dios me detenió a través de su gracia y yo volteé a lo que conocía, volteé a las cosas que me podía limpiar, volteé otra vez a la religión. Le pedí perdón a mi esposa, le pedí que empezáramos a ir a la iglesia, a leer la palabra, y ella se contentó. Y era en ese entonces que yo escuché un mensaje de un predicador. Estaba predicando del libro de Juan capítulo 3 y el nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la palabra de Dios me convenció. Yo fui convencido que yo no era una nueva criatura en Cristo, que yo no había recibido ese nuevo nacimiento, que yo no había recibido el Espíritu de Dios, que a través de su poder yo pudiera vivir una vida cristiana, pero que yo todavía estaba muerto en mis pecados, que el arrepentimiento que yo había hecho en el pasado no era un arrepentimiento
hacia Dios, sino era un arrepentimiento hacia las obras, hacia mis propias obras, hacia mi propia justicia, un arrepentimiento hacia mí mismo y mis buenas obras, a limpiarme yo mismo. Y no era un arrepentimiento hacia Dios, poniendo mi fe en Cristo Jesús. Lo había hecho para preservar mi vida y no para recibir la vida de Dios. O sea, se ha dicho muy bien que Cristo no ha venido a hacer las malas personas buenas, sino vino a darle vida a las gentes muertas. Y yo era uno de los muertos, estaba muerto en mis pecados, necesitaba la vida de Dios, necesitaba la luz del Evangelio que trajera vida a mi corazón. Y en ese entonces, me acuerdo que clamé al Señor, le pedí su perdón, le pedí que por favor me perdonaran de mis pecados, que derramara su Espíritu, su gracia sobre mi vida. Y Cristo lo hizo, Dios lo hizo. Yo recibí el Espíritu de Dios, yo recibí el perdón de Dios, yo recibí a través de la prédica del Evangelio, yo recibí no solamente entendí que era un pecador, sino Dios me dio el poder para reconocer que era un pecador y poder voltear hacia Dios y poner mi fe y toda mi confianza en la obra de Cristo que Él hizo en la cruz. Abrió mi mente para entender que eran mis pecados sobre los hombros de Cristo cuando la ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. Era Cristo que tomó lo que yo merecía, mi infierno, mis juzgamientos sobre esa cruz. Lo que yo merecía, Dios lo derramó sobre su Hijo en la cruz. Y solamente así puedo yo ser salvado. Y le doy gracias a Dios, le doy honra y gloria por eso, que Dios me ha salvado. Y he recibido ahora el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción como hijo de Dios. De paz antes de que dormía, pero nunca íbamos a la iglesia, no éramos personas espirituales o religiosas. Cuando empecé a ir a la primaria, a la escuela, sacaba buenos grados, era un buen hijo, un buen niño, respetaba a la gente mayor que yo, respetaba y honraba a mis padres. Cuando empecé a ir a middle school en el Valle es cuando mi vida empezó a cambiar. Empecé y noté que las drogas empezaron a entrar al barrio donde yo vivía. Empezó a afectar nuestras vidas, en nuestros hermanos mayores, los amigos mayores que teníamos también. Y vimos los efectos negativos que tuvieron en las personas que nosotros queríamos, especialmente en el hogar. Yo y mis amigos que tenía que eran de mi misma edad, nos dijimos que nunca nosotros nos íbamos a involucrar en la drogadicción o ese estilo de vida. Nunca. Pero íbamos a ser policías, nos dijimos, o bomberos o otras profesiones tal como esas. Mi nombre es Daniel Pérez y soy salvo por la gracia de Dios. Cristo me salvó del poder de mi pecado y de la ira de Dios. Dios Padre me ha dado un espíritu que puedo clamar, Padre mío, a Él. Le doy gracias y le doy honra y le doy gloria por eso. Mi nombre es Daniel Pérez, me crié en Brownsville, Texas, en la frontera, en el Valle de Texas. Mis padres eran inmigrantes de México, vinieron a los Estados Unidos para mejorar nuestra vida. Me acuerdo cuando era pequeño, no era muy diferente que los otros niños en mi barrio. No teníamos todas las conveniencias en el hogar, pero tampoco no nos faltó nada. Nunca fuimos con hambre a la cama, nunca estuvimos mal vestidos. Dios siempre provenió, siempre nos dio lo que necesitábamos. Me acuerdo de pequeño, no recuerdo ningún abuso en mi familia, no me acuerdo de ninguna borracheras o drogadicciones en mis padres.
Mis padres eran moral, siempre trabajaban, mi madre se quedaba en la casa y ella nos crió muy fuerte, mi mamá. Espiritualmente, no íbamos a la iglesia. Si me fueras preguntado lo que era en aquel entonces, te hubiéramos dicho que éramos católicos, pero nunca íbamos a la iglesia. La única vez que atendíamos la iglesia era un funeral o una boda. La única experiencia espiritual que puedes decir que tuve es, antes de dormir, mi mamá me ponía, me persinaba, hacía el signo de la cruz sobre mí antes de dormir, y eso me daba un sentido